Hola, bienvenidos a otro episodio de Alegremente. Estamos haciendo una serie acerca de la relación más especial y hoy es la parte 3 de esta serie. Y en esta parte voy a conversar con todos ustedes acerca de lo que le agrada. Y esto es en base a las cosas que yo he venido viviendo en mi vida, las experiencias que he ido pasando. Así que independientemente de que pues hoy yo menciono algunas cosas en este episodio, pues la idea es que cada uno de nosotros vayamos y en realidad vayamos a buscarlo y aprender de él directamente, porque pues esa es la manera en cómo hay que hacerlo. No tenemos que esperar que alguien nos los diga, que alguien nos cuente quién es este creador de los cielos, de la tierra. Y cuando yo empecé esta serie, justamente, pues yo quise empezar esta serie y si todavía apenas ahora estás escuchando esta serie, ¿verdad? Esta tercera parte de esta serie, la relación más especial, pues te incentivo, te motivo a que escuches las primeras dos partes. En la primera parte estamos hablando de su amor y en la segunda parte estamos hablando de su nombre y en esta parte vamos a estar hablando de qué le agrada. Y cuando yo hablo de la relación más especial, pues estoy hablando de la relación más especial que puedes tener con quien te creó, con quien te diseñó, con quien te dio el soplo de vida, con ese ser que nos ama tanto y que pues ha dejado todo un plan para nosotros y ha dejado toda una guía en su Biblia. Y cuando yo digo que tener una relación con él, pues cambia todo, ¿verdad? Es porque una cosa es de repente, bueno, en mi caso, voy a hablar de mi caso, voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Yo nací en un hogar cristiano católico, ¿verdad? Y después de un cierto tiempo, pues me hice cristiana evangélica, después me hice atea y ahora estoy donde estoy. Sin embargo, a pesar de toda esta experiencia de mi vida, de todas estas etapas por donde he pasado, yo nunca me sentí como me siento ahora. Y no, en este momento yo no quiero pues criticar a religiones, no quiero hacer eso para nada. Ahora yo no me considero de ninguna religión. Cada vez que las personas me preguntan, yo les digo, yo solamente creo en el Creador de los cielos y de la tierra. Yo creo en su Hijo, creo en su Espíritu, creo en la Biblia y que todo lo que está ahí es para nosotros y para guiarnos, ¿ok? Para tener una guía de vida. En eso es lo que creo, pero no me considero de ninguna religión, ni siquiera de ninguna denominación cristiana, no me considero nada de eso. ¿Y por qué? ¿Por qué yo digo esto? Yo digo esto en base a mi propia experiencia porque me he dado cuenta que en mi caminar de la mano de Dios, ¿verdad? De lo que conocemos pues de Dios, ¿verdad? De lo que nos cuentan cuando estamos chiquitos, pues yo nunca había tenido la oportunidad de tomarme el tiempo de buscarlo y de conocer a ese ser supremo, a ese ser que nos diseñó. Nunca había tomado el tiempo de hacerlo. Entonces, no fue sino hasta que algo pasa en mi vida, y yo les voy a compartir en las notas del episodio mi testimonio. Algo pasa en mi vida después de ser atea por casi 15 años, después de salir del cristianismo, que yo llego al Padre, que su nombre en hebreo es Yahuwah, y Dios Elohim. Yo llego a Yahuwah, nuestro Elohim, y pues una de las cosas que quise hacer es que yo no quería, en ese momento yo no quería ir a ninguna iglesia, yo no quería nada. Yo lo único que quería era conocerlo a él y yo dije, pues fue por tanto tiempo que yo critiqué a ese ser, a ese creador, yo lo critiqué tanto siendo atea que yo ahora lo que quiero es conocerlo. Si yo ahora estoy viniendo a él me está dando un chance. Él me recogió, me abrazó y me dijo, aquí estoy, hija, porque le pedí de corazón. Entonces yo dije, pues voy a empezar a conocerlo y la mejor manera de conocerlo es a través de lo que él dejó para nosotros, su palabra. Entonces yo dije, bueno, a través de esto es que quiero conocerlo y he venido leyendo su palabra y no la he venido leyendo solamente por pedacitos, sino toda, porque yo dije, yo quiero entenderlo bien a él. Y una de las cosas que me había dado cuenta era que
pues yo no lo había hecho, yo no había buscado de él y en la iglesia católica, pues yo dependía de los padres que cada domingo, cuando yo llegaba a la iglesia, de repente me dijeran un versículo de la Biblia y con eso me iba y ya. Para mí eso era suficiente. Y cuando estaba en la iglesia cristiana evangélica, muy parecido. Cuando el pastor venía y nos daba una enseñanza, nos daba versículos y a veces era que me provocaba ir y leer la Biblia, pero era por pedacitos, no era como para poder realmente entenderlo a él. Y hubo algo que a mí me pareció increíble y era que yo no entendía, o sea, yo decía, la Biblia es muy complicada, es muy profunda. Yo decía, es muy profunda, es tanto en el cristianismo porque no entendía muchas cosas y es porque muchas veces, pues, lo que hacemos y lo que tendemos es aprender de Jesús y sí, las parábolas de Jesús y todo eso si uno se lo sabe, de Yahusha es su nombre en hebreo, que eso lo conversé en el episodio anterior, pero eso era lo que más que todo sabía, pero muchas de las cosas que Yahusha decía, yo estaba perdida, yo no entendía por qué él decía una cosa y a veces decía una cosa y se contradecía con la otra o parecía que se contradecía. Y no es sino hasta que ahora empiezo a leer como desde el principio el Antiguo Testamento que me doy cuenta que todo está conectado. Y me di cuenta que por supuesto es difícil entender un libro cuando solamente has leído una tercera parte nada más y es al final de ese libro que es generalmente donde nos enfocamos. Queremos conocer de Yahusha, ¿verdad? Porque fue el que nos salva, ¿verdad? Yahuwah, el Padre, lo envió a Él, ¿verdad? Para salvarnos, pero nos enfocamos solamente en conocerlo a Él y el resto de lo que es el carácter de quien lo envió, de Yahuwah, Elohim, el que creó todo, no lo conocemos. Entonces, por eso es que muchas veces no podemos entender cuando estamos leyendo de repente historias de Yahusha, no podemos entender mucho porque no tenemos una base. Cuando no tenemos una base va a ser un poquito difícil entenderlo. Los primeros libros de la Biblia, los primeros libros de la Biblia está la creación, está las enseñanzas, que es lo que se le dice el Torah, que son los primeros 5 libros de la Biblia. En las enseñanzas está mucho de la guía de cómo debemos llevar nuestra vida y lo más increíble es que en el Nuevo Testamento nada se contradice, todo va ligado junto con eso. Y lo que decían los apóstoles también van ligados a eso, o sea, que no se contradice, no es una cosa, no es un Dios del nuevo, un Dios del antiguo, es el mismo Yahuwah Elohim, el que creó todo, y después manda al Hijo porque él quería hacer un renuevo de pacto con Israel y a su vez con las personas que quisieran creer, que fueran gentiles, que quisieran creer, se injertaran también en Israel y en su pueblo amado, que desde el principio ese era su pueblo. Entonces, es increíble cómo todo está conectado cuando uno va y lo busca. Entonces, hoy quiero compartir un poquito acerca de esto, ¿no? Porque yo creo que a medida que nosotros conocemos a Yahuwah, a Elohim, nosotros vamos a conocer más pues su plan, vamos a conocer más a Yahusha, vamos a entender a Yahusha. Cuando él vino aquí al Mesías, vamos a entenderlo, cuál fue el propósito, por qué lo hizo, qué es lo que viene a partir de ahí. Entonces es muy hermoso porque pues cuando nosotros aprendemos a conocer qué le agrada, que es en esta parte, es lo que voy a compartir con ustedes, qué le agrada, entonces pues es como si tú quieres tener una relación bonita con alguien, tú quieres conocer de esa persona y tú quieres saber qué le agrada a esa persona. Tú no vas a intentar no hacer nada que a esa persona no le guste, todo el tiempo vas a intentar tratar de que esa persona se sienta bien, se sienta contenta y que tú lo estés agradando en las cosas que a esa persona le agradan. Entonces, bueno, eso es lo que quiero compartir hoy. Yo voy a hacerlo a través de versículos de la Biblia, porque pues en la Biblia está todo. En la Biblia está todo y no se contradice. Eso era una de las cosas que yo más criticaba siendo atea, que la Biblia se contradecía. Pero por supuesto, uno dice todas esas cosas porque uno no conoce la Biblia entera. Si uno leyera la Biblia entera y que todavía no es como que he leído la Biblia entera porque estoy bebecita en pañales, pero cuando uno empieza a leer va conectando los puntos
Y cuando uno solamente critica por criticar a este creador del cielo y de la tierra, critica por criticarlo, que se contradice, que no tiene sentido y todo eso, solamente porque un versículo aquí dice algo y otro versículo aquí dice algo, sin saber el contexto, sin saber realmente la historia, de dónde viene, por qué eso pasó así, por qué, o sea, todo lo que venía después, o sea, sin saber nada de eso, no tiene sentido. Es como criticar a alguien sin saber la historia detrás. Es algo muy parecido. Pero tendemos mucho a hacerlo. Entonces, bueno, en esta oportunidad me siento honrada y complacida de compartir contigo esto, porque es algo bonito que he venido aprendiendo durante toda esta experiencia de mi vida y que yo pues ahora me siento como que quiero compartirlo con todo el mundo para que realmente conozcan el carácter de él, lo que le agrada y también lo que le desagrada, porque sí, hay cosas que le desagradan, hay cosas que a él no le gustan, como todos. O sea, hay cosas que a mí me gustan, hay cosas que me van a desagradar, o sea, que no me van a gustar. Así, y nosotros somos imagen de él, entonces yo creo que hemos tenido un mal concepto de lo que es el creador y de las cosas que le gustan y las que no le gustan. Y por eso pues quiero compartir esto y para mí es un honor, como les decía. Entonces, bueno, en base a mi experiencia, las cositas que he podido vivir, porque déjenme decirle que la Biblia es muy amplia y hay muchísimas cosas más que a él le agradan, que a lo mejor no las estoy poniendo aquí, pero no quiere decir de que no sean así. Cuando vamos a la Biblia ahí nos vamos a dar cuenta y vamos a explorar y a lo mejor vas a leerla una vez y te vas a dar cuenta, wow, ya sé todo lo que le agrada, pero lo vuelves a leer otra vez y ahora conseguí más cosas que le agradan y así es, porque la Biblia es como nunca vamos a terminar de aprender, o sea, es como si fuera infinita, es como que ya yo leí todo esto, pero vuelvo a leerlo y saco otras cosas, otras enseñanzas y así, es maravilloso. Pero bueno, esto es en base a las cosas que yo he venido conociendo un poco de él, ¿verdad? De su carácter, de las cosas que le agradan. Entonces, bueno, se las voy a ir mencionando. La primera cosa es que lo busquemos y lo adoremos en espíritu y en verdad. En Jeremías 29:11 dice así, dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ustedes, dice Yahuwah, pensamientos de paz y no de mal, para darles el fin que esperan. Entonces me invocarán y vendrán y orarán a mí, y yo los oiré. Y me buscarás y me hallarás, porque me buscarás con todo su corazón. Y seré hallado por ustedes, dice Yahuwah, y haré volver su cautividad, y los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los arrojé, dice Yahuwah, y los haré volver al lugar de donde los hice llevar. Él está buscando a personas que lo adoren en espíritu y en verdad. De eso se trata. Y de eso se trata todo el principio, es que lo busquemos de corazón y en espíritu y en verdad, incluso cuando lo hemos ignorado, incluso cuando no le hemos prestado atención, cuando hemos cerrado nuestros oídos a todos los llamados que nos ha hecho, Él todavía ahí está, esperando que si nosotros venimos a Él, realmente con un corazón dispuesto, en verdad, que estemos en verdad buscándolo, Él ahí estará. En Amos del 5 al 4 dice así, pero así dice Yahuwah a la casa de Israel, búsquenme y vivirán. Búsquenme y vivirán. A él le encanta que lo busquen en espíritu y en verdad. Y si lo buscamos, lo vamos a conseguir. En Juan 4, 23 al 24 dice, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Elohim es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Así que de esta manera es como a él le encanta que lo adoremos. No necesariamente tiene que ser al estilo como nos lo han pintado, como lo hemos aprendido, ¿no? A través de una canción es como yo la adoro. No, no, es de tu corazón rendido directamente con él. Un corazón en verdad y buscando la verdad siempre y buscándolo a Él en espíritu, porque Él es espíritu. Él es espíritu. Como Él es espíritu, hay que buscarlo en espíritu. Otra de las cosas es que confiemos en Él. Es otra cosa que le agrada. En Isaías 41:13 dice, porque yo, Yahuwah, soy tu Elohim, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo.
En Números 23:19 dice, Elohim no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará, como diciendo que cuando Él habla, así es, así es. Él le encanta que nosotros confiemos en Él le encanta le agrada que tengamos fe en Él, que confiemos, que nos dejemos llevar, que no sea por nuestro entendimiento, sino porque Él está ahí, que Él nos ha dicho, lo dice su palabra, yo estaré contigo, confía en mí. No necesitas pensar, ni estresarte, ni preocuparte por nada. Yo estaré contigo. Si yo te lo digo es porque lo cumplo. Es increíble. Lo más increíble es que yo leyendo los primeros libros del Antiguo Testamento me quedo impresionada de cómo él no le gustaba, de verdad no le gustaba cuando las personas, cuando su pueblo no confiaba en él, cuando su pueblo se desesperaba o quería hacer las cosas a su estilo, a su manera, porque veía que no estaban pasando las cosas en el momento en que ellos querían, que eso nos pasa, queremos las cosas que pasen ya, quiero que las cosas pasen ya en este momento, ya sin esperar en Él, sin saber, sin confiar plenamente de que si Él lo dijo en su palabra es porque es cierto, porque así es, o sea, su palabra está ahí y es como la prueba de que Él existe y para poder uno realmente confiar en Él, uno tiene que confiar en su palabra, tiene que confiar en lo que Él dijo, porque otra vez si está escrito en su palabra, está inspirado por Él, es porque así es. En Isaías 43:2-3 dice, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Yahuwah, Elohim tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Qué hermoso. A Él le agrada que lo amemos y que le demos reverencia. Que le demos reverencia. ¿Por qué reverencia? Porque Él es nuestro rey, porque Él fue el creador, el que creó todo, el que diseñó todo tan hermoso. Yo creo que les he comentado en otros episodios, una de las cosas que más me impresiona a mí acerca del diseño que nuestro Yahuwah, nuestro Elohim ha hecho, bueno, ni hablemos de la naturaleza, o sea, cuando vemos la naturaleza, vemos los animales del mar, o sea, increíble, las flores tan hermosas, todo con un propósito maravilloso y increíble. Todo tiene un porqué. Pero una de las cosas que más me impresiona es nuestro cuerpo humano. Una de las cosas que más me impresiona estudiando yo un poquito acerca de la salud, de la nutrición y todo eso, el cuerpo humano es maravilloso y perfecto, que tiene el poder, o sea, de autocurarse porque viene del poder divino, viene del diseño divino. Imagínense, o sea, todo está conectado en nuestro cuerpo, cada detalle, cada cosita, o sea, todo el mundo, nadie me puede decir a mí que no esté impresionado con el cuerpo humano. O sea, todavía, a pesar de todos los años que tenemos y con la ciencia y la tecnología y todo eso, todavía hay muchas personas, doctores, científicos, que no se explican cómo pasan algunas cosas en el cuerpo humano. Aparte de eso, todavía no se cansan de seguir estudiándolo y seguir estudiándolo y seguir estudiándolo porque es un diseño perfecto y maravilloso. Entonces ahí está el diseño de su maravillosa obra, de su maravillosa creación, que no fuimos ningún chance, o sea, no pudimos llegar aquí solamente por una explosión y que nuestro cuerpo esté perfectamente diseñado como está, o sea, no puede, o sea, eso no tiene sentido. Fuimos diseñados de una manera perfecta. Entonces, el darle reverencia es darle reverencia a nuestro creador, a nuestro diseñador, a nuestro rey. La palabra cuando dice teme a mí no necesariamente quiere decir de temor, de miedo, es reverencia a él, es como respeto, honor, o sea, es como yo lo hago porque te amo, porque sí, porque estoy tan agradecido, primero, que me hayas creado, segundo, que me hayas dado la oportunidad de vivir esta experiencia de vida, tercero, que me hayas sacado de la oscuridad, cuarto, o sea, todas las cosas que Él hace por nosotros y nosotros no darle reverencia y no amarlo, o sea, increíble. Y nosotros como ser humano pues hacemos eso, así estaba yo también, entonces esta es una de las cosas que le agrada y le damos reverencia y lo amamos a través de obedecerlo, obedecer sus mandatos, obedecer sus mandatos.
Y aquí voy a compartir, porque estas son una cosa que no se habla mucho ahora, porque pareciera como que ya hubiese pasado de moda. Pero aquí voy a compartir en Éxodo 20 sus 10 mandamientos. Y vamos a estar hablando un poco acerca de eso para el próximo episodio, en la parte cuarta, en donde vamos a estar hablando de las cosas que le desagradan. Vamos a estar hablando de los 10 mandamientos un poquito mejor, pero aquí los voy a pasar para que los tengamos en la mente y recordemos que esto a Él le agrada, que sigamos sus mandamientos, que sigamos sus mandatos. Y no ha cambiado, o sea, el hecho que Yahusha vino y que ahora nosotros pues hemos sido perdonados nuestras transgresiones de la ley, de sus mandamientos, ¿verdad? Eso no quiere decir de que la ley se haya abolido o sus mandamientos se hayan abolido para nada. Al contrario, el mismo Yahusha dijo, yo vine a cumplir la ley con lo que el Padre quiere, con su voluntad. Y la voluntad del Padre es eso, que los obedezcamos, es lo que le agrada. Entonces aquí voy a compartir rápidamente los 10 mandamientos y dice así en Éxodo 20, lo pueden revisar. Y habló Elohim todas estas palabras diciendo, yo soy Yahuwah, tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. El primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. El segundo es, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahuwah, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. El mandamiento 3 dice así, no tomarás el nombre de Yahuwah, tu Elohim, en vano, porque no dará por inocente Yahuwah al que tomare su nombre en vano. Y esto justamente estábamos hablando en la parte segunda, cuando estábamos hablando de su nombre. O sea, es importante realmente saber cómo se llama su nombre en hebreo para decirle su nombre original en hebreo y el nombre del hijo en hebreo también, porque ese es su nombre original. A nosotros, yo estoy aquí y a mí no me gustaría que me llamen otra cosa, un nombre totalmente diferente en otro país. No tiene sentido por la traducción o lo que sea. No tiene sentido. A nadie le gusta eso, mucho menos al creador de los cielos y de la tierra. Entonces ahí habla del nombre. Y el nombre también, y yo lo mencionaba en el episodio anterior, yo mencionaba que el nombre también está ligado también a su carácter, a quién es él. Que si nosotros decidimos ser parte de su familia, si decidimos llegar a él a través de creer en Yahusha, el Mesías, si nosotros decidimos llegar a él creyendo en Yahusha Mesías y conectar otra vez con el Padre, pues nosotros tenemos que tener cuidado de cuidar su nombre, de cuidar su reputación, de cuidar su carácter, porque Él nos está aceptando en su familia para que después nosotros, y nos está aceptando en su familia y ahora nos dice hijos, cuando no éramos hijos, éramos solamente creación, ahora somos hijos cuando venimos y creemos en Yahusha, ahora somos sus hijos. Y venir nosotros ahora a pisotear su nombre o a hacer las cosas que a Él no le agradan o a hacer las cosas que Él dijo, por favor no hagas esto y uno lo hace, eso es pisotear su nombre, eso es, no me importa, no me importa tú, no me importa tu carácter y no me importa dejar el nombre de la familia en alto, yo quiero hacer lo que yo quiera, entonces eso también tiene que ver con eso, no solamente su nombre como tal, ¿verdad? Que no juguemos con su nombre, pero también el hecho de su carácter y quién representa a Él en nuestras vidas cuando nosotros formamos parte de su familia. El cuarto mandamiento es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Yahuwah tu Elohim. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de las puertas. Porque en 6 días hizo Yahuwah los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahuwah bendijo el día de reposo y lo santificó. Ok, bueno, todo esto vamos a hablar un poquito en el siguiente episodio, no me quiero extender mucho, porque todo esto lo vamos a mencionar otra vez. En el quinto mandamiento es honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahuwah tu Elohim te da. El sexto es no matarás, el séptimo es no cometerás adulterio, el 8 es no hurtarás,
o no robarás. El 9 es no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y el 10 es no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Aquí también voy a dejar otros versículos donde menciona también esto de el amor a Él, de el seguir sus mandamientos, de esa manera. Nosotros, ¿cómo demostramos amor? Pues obedeciéndolo. De esa manera, ¿cómo lo agradamos? Obedeciéndolo. Es como un padre. Yo he podido entender realmente cómo amar a mi Padre Celestial siendo madre. Siendo madre y teniendo a mis hijos, porque una de las cosas que a nosotros como padres, si tú eres padre me vas a entender, una de las cosas que a nosotros como padres nos encanta y nos agrada es que nuestros hijos cumplan con las reglas de la casa. Nos encanta y decimos todo el tiempo a nuestros hijos, si ustedes cumplen con las reglas de la casa, si ustedes se portan bien, si ustedes hacen esto que les pedimos o colaboran o hacen aquí o lo que sea, pues no vamos a tener ningún problema ayudarlos, no vamos a tener ningún problema invitar a sus amiguitos, no vamos a tener ningún problema cuando ustedes quieran hacer algo con sus amigos, lo que sea. ¿Por qué? Porque ellos están siendo fieles a las reglas de la casa, están siendo leales a las reglas de la casa y no están siendo rebeldes ni haciendo cosas que no deben, que saben que no deben, sino que están siendo leales a las reglas de la casa. Entonces, cuando yo pude relacionar esto con mi Padre Celestial, ahí fue donde tuvo sentido para mí. Yo decía, claro, Él pone las reglas de su casa, de su creación, en su creación Él pone las reglas y nosotros, pues rebelde, queremos hacer lo que queremos, lo que nos da la gana y entonces vamos a tener consecuencias. Pero si nosotros realmente queremos tener una relación con Él y queremos agradarlo, pues entonces seguimos las reglas de la casa, seguimos sus estatutos, los mandamientos y vamos a estar bien porque a Él le agrada eso. Entonces, aquí en Levítico 26, del 3 al 4 dice así, si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus productos y el árbol del campo dará su fruto. Qué bonito, qué lindo. En Primera de Juan, para que veamos que también conecta con el Nuevo Testamento, en Primera de Juan 5:3 dice así, pues este es el amor a Elohim, que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Sus mandamientos no son gravosos para nada, son una delicia, es una delicia el agradarle a Él. La otra cosa es que nos arrepintamos cuando transgredimos sus mandamientos. Eso es una de las cosas que a Él le agrada. Y otra vez, esto también lo relaciono perfectamente como papá, cuando de repente, o sea, no quiere decir de que mis hijos tienen que ser perfectos, no, porque nadie es perfecto. Y nuestro Padre amado, nuestro Creador, sabe que no somos perfectos, sabe que vamos a fallar, sabe que no lo vamos a hacer bien, sabe que estamos intentando y ese es ahí es donde está la cosa, que tengamos un corazón humillado, agradecido y que realmente esté buscándolo constantemente, no abusando de su gracia, sino constantemente buscándolo, tratando de agradarlo de todas las maneras y por supuesto, mientras estamos en ese camino, conociendo y aprendiendo, vamos a cometer errores y vamos a cometer errores igual porque somos imperfectos, o sea, estamos tratando de ser lo mejor posible, ¿verdad? Teniendo un ejemplo en Yahusha, pero vamos a cometer errores. Pero una de las cosas que en mi caso, siendo mamá y que lo he conectado con esto perfectamente, es que cuando mis hijos cometen errores, o sea, y ellos se dan cuenta que fue algo que no fue bien, que no estuvo bien, que hayan pasado una regla de la casa o lo que sea, y vienen arrepentidos, eso es hermoso. A todo el mundo le gusta y no va a tener ningún problema. O sea, cuando alguien viene de corazón arrepentido y dice, ¿sabes qué? Perdóname. ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar si nuestro Padre todo el tiempo nos está perdonando? Todo el tiempo nos está perdonando nuestras transgresiones porque o por ignorancia o porque, qué sé yo, porque no lo sabemos hacer o porque somos unos bebés que estamos aprendiendo a caminar. Entonces, no importa, vamos a caernos y la idea es levantarnos y seguir en el camino y pedir ayuda a Él, pero eso le encanta a Él, que pidamos ayuda, que vengamos a Él con un corazón humillado, que
que pidamos perdón por nuestras transgresiones, porque lo vamos a tener. Entonces, en Ezequiel 18:21 dice así: mas el impío, si se apartare de todos sus pecados, y pecados quiere decir transgresión, transgresión de la ley es pecado. Entonces, cuando veamos pecado, siempre lo hemos visto como algo, wow, qué horrible. Es sencillamente transgresión de la ley. Si tú estás, nosotros a nivel físico, en el lugar donde tú te encuentres, en el país donde tú te encuentres, tú tienes leyes. Si tú transgredes la ley, si tú te pasas una luz, por ejemplo, aquí en Estados Unidos son muy, son muy estrictos con las luces de los semáforos, con hacer muchas cosas, por ejemplo, cuando manejas. Si tú te pasas cosas, si tú no haces las cosas correctas, estás pasando por encima de la ley. Son leyes normales, naturales que hay en cualquier país. No podemos estar sin leyes, porque sin leyes, pues la gente abusa. Entonces tenemos leyes. Si transgredimos la ley, vamos a estar en problemas a nivel natural. Vamos a estar en problemas, vamos a ir a la cárcel a lo mejor, o vamos a estar en problemas, vamos a tener que pagar a lo mejor una multa o algo. De la misma manera en este caso, pero imagínense lo bonito que a través de Yahusha podemos venir y pedirle perdón al Padre, porque pues Yahusha termina siendo pues el último sacrificio, el sumo sacerdote, el que nos ayuda a interceder al Padre para poder nosotros limpiarnos de esa transgresión que cometimos. Y eso no quiere decir que abusemos de la gracia, son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Que ya también eso es otra cosa que también de alguna manera ha sido o ha sido un muy malentendido, que pensamos de que como ya Yahusha vino y de que Él murió por todos nosotros y por todas nuestras transgresiones, eso quiere decir que ya podemos hacer lo que sea. Y no es cierto, no es cierto. Pero bueno, y con respecto a esto, hay otro versículo que dice así en Ezequiel 18:23. ¿Acaso me complazco yo en la muerte del impío? Declara Yahuwah Elohim, y no en que se aparte de sus caminos y viva. O sea, Él no se complace en disciplinarnos, en ser malo, ¿verdad? Como muchas veces lo vemos en el Antiguo Testamento, que es un Dios súper malo, y por eso lo separamos. El Dios del Antiguo Testamento y el Dios del Nuevo Testamento, pero no hay ninguna separación, es el mismo. O sea, el Padre sigue siendo el mismo hasta el final de los días. Y Yahusha vino a cumplir la voluntad del Padre. Se lo dice todo el Nuevo Testamento, que Él vino en nombre del Padre a cumplir la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Que sigamos su mandamiento. Entonces, bueno, pero en su corazón, en el corazón de nuestro Creador, no está el hacer maldad a su creación, no está eso. Él lo que quiere es que haya arrepentimiento, que las mismas personas se arrepientan y se vuelvan a Él, retornen a Él. Así es tan bonito que Él está esperando que nosotros regresemos a Él a pesar de todo lo que hemos hecho, dicho y criticado, y bueno, qué cantidad de cosas. Y la gente a veces tiene unos testimonios increíbles que, wow, de todas las cosas que hicieron, y todavía nuestro Padre está ahí, fiel, amoroso, y nos limpia y dice: aquí está, yo te recibo en mi casa, ven hijo, porque te estaba esperando. Y ahora ya tú eres parte de la familia real. Imagínense, éramos nada, no teníamos nada. Estábamos en oscuridad, y de repente que Él nos abra las puertas a través de su Hijo ahora y nos diga: vente, entra aquí, entra a la claridad, y ahora eres parte de mi familia, yo te voy a llamar hijo y eres parte de la familia real. Ya, entonces ya no pertenecemos más a donde estábamos, ya somos otras personas en Él, a través de Yahusha, el Mesías. Y bueno, otra de las cosas que a Él le agrada es que seamos agradecidos, que seamos agradecidos. En Salmo 104 dice así: entren por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alábenle, bendigan su nombre. Y en Primera de Tesalonicenses 5:18 dice así: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Elohim para con ustedes en Yahusha el Mesías. Demos gracias en todo damos gracias, en todo, en todo, en todo. A veces nos enfocamos solamente en los problemas que estamos pasando, solamente en que Él nos saque, solamente en que Él nos sane, solamente en que Él haga, que todo esto, pero nunca o sea, no nos damos cuenta que ya tenemos tantas cosas tan maravillosas ahora en este momento. Si te pones a contar todas las cosas que tienes, uff, va a ser una lista gigante,
porque te vas a dar cuenta que Él ya te ha dado un montón de cosas y que ahí es donde tenemos que enfocarnos en darle gracias por todo lo que ya tenemos y lo demás, Él va a irlo acomodando en el camino. Todo va a ir acomodándolo en base a también la relación que tengamos con Él, porque eso es otra cosa, yo creo que eso ha sido un mito también, que pensamos que pues nosotros podemos venir a Él cada vez que querramos, así, sin ningún problema, a pesar de que estemos eh, todo el tiempo transgrediendo las cosas que Él dice que no hagamos y todo eso, y que podamos venir y sin arrepentimiento, sin tener un corazón humillado y todo eso, y que Él va a estar ahí para salvarnos todo el tiempo. Eso yo creo que nos han puesto, realmente nos han pintado a un Dios diferente al de la Biblia, definitivamente. Y eso sí me he dado cuenta y ha sido a propósito, al propósito. Y de ahí sale mi testimonio, o sea, de darme cuenta de la maldad de todo el mundo y de darme cuenta de que todo lo que ha sido en este mundo desde el principio, que ha estado en nuestras vidas como cultura, como tradiciones o lo que sea, ha sido al propósito puesto ahí para separarnos de quien nos diseñó y nos creó, para que no lleguemos a Él en espíritu y en verdad, justamente eso, en espíritu y en verdad, porque una cosa es religión, una cosa es ir y ser católico, una cosa es ir y ser cristiano, ir a la iglesia, todo eso, y ir a la religión y tener años ahí, como en mi caso me pasó, y otra vez, yo no quiero decir absolutamente, no me quiero meter con las religiones, lo que quiero es decir de que esto no tiene nada que ver con una estructura, con una iglesia, con una religión, esto tiene que ver directamente con Él, de conocerlo y de tener una relación directamente con Él, y es a través de leer su palabra, de leer lo que Él dejó ahí para nosotros. Y bueno, otra de las cosas que le agrada es que lo amemos y amemos a los demás, que lo amemos a Él con todo nuestro corazón. Esto es parte de darle reverencia, ¿verdad? Lo que hablaba. Em, y que amemos a los demás. Eso también, eso le agrada a Él, porque es parte también de uno de los mandamientos. De hecho, bueno, muchas de las cosas que estoy hablando todavía es parte de los mandamientos. Entonces dice así en Deuteronomio 10, 12 al 13. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahuwah tu Elohim de ti? Sino que temas, ya habíamos hablado que es reverencia, que es como realmente darle honra, darle honor a Él. Que temas a Yahuwah tu Elohim, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Yahuwah tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahuwah y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Ahí lo dice todo, es increíble. En Levítico 19, 18 dice, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahuwah. Él dijo eso. Entonces, fíjense lo que dice aquí, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y lo dijo en Levítico 19, 18. Esto es parte de el Antiguo Testamento, lo que le decimos el Torah o las enseñanzas, y muchas personas han dicho que la ley se abolió, que no tiene nada que ver, pero esto mismo habló Yahusha, justamente dijo que amarás a tu prójimo como a ti mismo, y eso viene justamente de las enseñanzas, de los primeros libros de la Biblia. Y aquí es donde todo va conectado, porque muchas cosas de lo que decían los apóstoles o lo que decía Yahusha no eran ni siquiera de que venía de su propia palabra, sino venía de lo que ya estaba escrito en el Torah o en los primeros libros de la Biblia, en las escrituras. O sea, lo que él estaba hablando muchas veces no venía que había salido en ese momento de él, sino venía de escrituras que que ya venían del Antiguo Testamento. Entonces, cuando dicen las personas que él abolió la ley, que ya uno no tiene que seguir lo que está en las escrituras al principio, no tiene sentido porque todo se está conectando. Bueno, y ya hablaremos de eso más adelante. La otra cosa es que seamos justos o rectos, ¿verdad? Otra cosa que me he dado cuenta. En Salmos 146, 8 dice así, Yahuwah abre los ojos a los ciegos, Yahuwah levanta a los caídos, Yahuwah ama a los justos. En el Salmo 34, 15 dice, los ojos de Yahuwah están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Qué bonito. Él está ahí escuchando a quienes son justos. Por eso es que digo que no necesariamente porque nos han dicho que de repente
Este, Dios está ahí cuando nosotros querramos, en cualquier momento, como si fuera un genio, porque yo creo que eso es lo que nos han pintado, que Dios, el que creó los cielos y la tierra, es un genio. Es el genio de la lámpara. Entonces podemos venir en cualquier momento, ay, ayúdame, no sé qué más. Y en ese momento, entonces ya, pero después ni pendiente, cada uno haciendo su vida, cada uno haciendo realmente lo que queremos en vez de lo que él quiere. ¿Qué es lo que a él le gusta? ¿Qué es lo que a él le agrada? En vez de yo hacer lo que a mí me agrada, porque si yo ya soy parte de su familia, ya yo tengo que adaptarme a sus reglas, ya no, yo no puedo venir con mis propias reglas y que ahora él se tenga que adaptar a mí. Eso no tiene sentido. Si tú sales de tu casa porque de alguna u otra manera estás transgrediendo las leyes de tu casa, los estatutos de tu casa, las reglas de tu casa, y sales porque tú no quieres cumplirlas, y saliste, te fuiste, como la historia del hijo pródigo, y de repente tú vuelves a casa porque te das cuenta que afuera no tiene sentido, estás solo, no tienes protección de tus papás, no sabes cómo vivir, no sabes cómo sobrevivir porque todavía no tienes una edad suficiente madura para poder tú estar solo en la vida. Y de repente llegas a casa y cuando llegas a casa tú crees que ahora, porque llegas a casa y tus papás están felices de verte y te aman y tu papá está feliz de que estés en la casa, ahora tú crees que vas a hacer ahora que ahora como tu papá te aceptó, ¿tú crees que ahora tu papá te aceptó, pero te aceptó de la misma manera como venías antes? No. Él va a decir, sí, hijita, yo te acepto y estoy feliz que estés aquí, pero estas son las reglas de la casa, ¿recuerda? Y por no cumplirla fue que tú estuviste donde estuviste. Y ahora entonces te toca a ti decidir. Ahora nos toca a todos decidir, ok, ya va, ¿será que yo pues quiero cumplir esta regla? Porque si ninguna de estas reglas no me gusta, entonces yo me voy otra vez. Entonces ya no soy parte de la familia otra vez. Pero si te diste cuenta que solo no puedes, si te diste cuenta que llegaste ante una pared porque te diste cuenta que estabas solo tratando de lidiar con este mundo, con todas las cosas que están pasando y te diste cuenta que no puedes solo y tú quieres volver otra vez a casa, pues tú tienes que adaptarte a las reglas. Esas son las reglas de la casa y deberíamos estar felices y agradecidos que nuestro Padre nos abrió las puertas otra vez de la casa para poder entrar y ser familia de Él y decir, tú eres hijo mío. Porque antes no era, porque antes estaba haciendo lo que a mí me daba la gana, pero cuando tú entras, tú eres hijo mío. Entonces, bueno, la otra cosa es, bueno, que lo invoquemos por su nombre. Es algo que, o sea, yo otra vez, eso lo hablé en el episodio anterior, hablábamos de su nombre y su carácter sí es importante, pero hay muchas personas que de repente se quedan solamente en su carácter. Y no, su nombre es importante también. Si no fuera su nombre importante, no estuviera como más de 6,000 veces en la Biblia, en toda la Biblia, su nombre. Claro que ahora tú lees la Biblia y no dice su nombre, dice Señor o Lord en inglés. O sea, lo quitaron su nombre poderoso lo quitaron. Pero ese Señor, si tú quieres ver cuánto aparece Señor en la Biblia, va a ser un montón de veces. Entonces, si no fuera importante, ¿ustedes creen que si yo escribo un libro y para mí no es importante que a mí me llamen Mari, y yo en el libro digo, sí, porque mi nombre es Mari y todo eso. Si yo lo escribo 80,000 veces, para mí no va a ser importante que me llamen Mari. O sea, ahí es donde nos damos cuenta. Si no es importante, si no fuera importante para él su nombre, no apareciera mucho en la Biblia. Si fuera un secreto tan privado, tan, que nadie lo puede decir, entonces no apareciera tanto, ¿no creen? No apareciera casi. Pero sí su nombre es importante, su nombre, su carácter, por supuesto, porque somos parte de su familia, somos parte de su apellido, de su carácter, o sea, quién es él y todo eso, y eso es lo que estamos, pues, en esto compartiendo, pero su nombre es importante, su nombre es importante y que lo conozcamos por su nombre. Y en Isaías 52:6 dice así, por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. También en Hechos 2:20-21 dice, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día de Yahuwah grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre de Yahuwah será salvo. Y hay
qué cantidad más, bueno, en el episodio anterior lo compartí, qué cantidad más de versículos en donde hablan de su nombre, de lo importante que es su nombre, si lo llamas en su nombre, o sea, habla de su nombre. Carácter es importante, pero su nombre es importante, si no, no estuviera tantas veces en la Biblia. Otra de las cosas, y ya casi voy a terminar, es que creamos en su Hijo, que fue su Hijo único, que fue sacrificado por todas nuestras transgresiones y a su vez se convirtió en el sumo sacerdote que aboga ante nuestro Padre, ante nuestro Creador, para conectarnos otra vez con Él y podamos tener una relación íntima como Él lo ha querido desde el principio. Eso era lo que Él quería desde el principio, nuestro Creador. Nuestro diseñador, eso era lo que quería desde el principio, tener una relación íntima con el hombre, pero lamentablemente pues el hombre no escuchó y desobedeció y ahí hubo la separación, pero después vino Yahusha a conectarnos otra vez, o a través de Yahusha nosotros podemos conectarnos otra vez con el Padre. Entonces, bueno, dice así en Juan 1, del 12 al 13. Dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de la voluntad de varón, sino de Elohim. Y aquí era donde les decía que en el momento que nosotros creemos en Yahusha y volvemos a casa, pues Él ahora nos llama hijos de Él. No tiene que ver con carne, no tiene que ver con engendrado, no tiene que ver con nada de eso, sino por la voluntad del Padre, porque Él quiso así, porque Él ha querido tener esa relación íntima y bonita con sus hijitos desde el principio y ahora nos ha dado una oportunidad, una puertica que vendría siendo su hijo Yahusha como sacrificio para nosotros venir a Él. Así que qué hermoso. En Isaías 42:1 dice así. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Y aquí está hablando, aquí Yahuwah, el creador, está hablando de su hijo que es una profecía, de hecho. Dice que él va a traer a su hijo, que él pondrá su espíritu en él y que él, su hijo Yahusha, va a traer justicia a las naciones. Y así fue. Así se cumplió. Y la otra cosa que le agrada a él es bendecirnos como todo padre, hermoso y amoroso, que ama a sus hijitos. Él quiere lo mejor para nuestras vidas, así como nosotros somos padres naturales, ¿verdad? En esta tierra somos padres y queremos todo lo mejor para nuestros hijitos. Queremos que tengan una vida linda, saludable, que tengan paz, que realmente consigan cosas que les gusten y que se sientan bien, ¿me entiendes? Pasando por esta vida y aparte de eso, que lleguen, por supuesto, también a nuestro Elohim, maravilloso, porque cuando todos llegamos a Él y todos hacemos las cosas que a Él le agrada también, pues nosotros vamos a ser bendecidos y nuestros hijos también. Entonces aquí dice en número 6, 24 al 26, dice, Yahuwah te bendiga y te guarde. Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Yahuwah alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Qué bonito, qué bonito. Entonces, bueno, el siguiente es Deuteronomio 28:1 y dice así, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Yahuwah tu Elohim, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te he prescrito hoy, también Yahuwah tu Elohim te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Imagínense, tremenda promesa que Él nos da. Esto no solamente pasaba con Israel, otra vez Israel es el pueblo de Él, es su familia. Israel fue el pueblo que Él llamó, que Él escogió, es su familia. Y recordemos que Él a todos le dio la oportunidad de llegar a su familia a través de Yahusha. Así que si nosotros queremos llegar a su familia, que termina siendo Israel igual, pues esto es para todos. Entonces, estas promesas son para todos los que quieran, los que crean que Él trajo a su Hijo, ¿verdad? Y que murió por todas nuestras transgresiones y que nosotros confiando en Yahusha, ahora llegamos al Padre y somos hijos de Elohim. Y de esa manera, pues entonces ahora somos parte de la familia y como somos parte ahora de la familia, también nos adaptamos a los mandamientos, a las reglas de la casa. La otra cosa que a Él le encanta y le agrada es que tengamos un corazón humillado, un corazón humillado.
no le gusta el orgullo y bueno, eso lo vamos a hablar en la siguiente semana. En Salmo 51, 16, 17 dice así, porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto, los sacrificios de Elohim son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Elohim. Y en Salmo 34, 18 dice, cercano está Yahuwah a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Entonces, esto de verdad, pues, es un poquito de todas las cosas más que él muestra en su palabra que le agradan. Solamente hay que irse, explorar, indagar, escudriñar, ¿verdad? En las escrituras para uno darse cuenta quién es él, cuál es su carácter, qué le gusta y qué no le gusta, qué le agrada, en dónde se siente bien, o sea, qué le gusta, cuál es su nombre, o sea, todas estas cosas que hemos estado hablando. Nada más uno va y empieza a leer un poquito y ya más o menos vamos agarrando la idea de las cosas que le gustan. Y vamos a seguir leyendo y vamos a conseguir un montón de cosas más. Entonces es hermoso entender y aprender directamente de él sin que nadie te lo diga, sin que nadie te lo diga. Y yo les recomiendo, una de las cosas que a mí me pasó al principio y que yo trataba de hacer era que en vez de lo que yo había aprendido de cómo leer la Biblia era leer pedacitos por versículo. De repente iba a la iglesia, me daban un versículo, entonces ese versículo de repente lo volví a leer durante la semana a veces o no, pero yo les recomiendo que no lean pedacitos, versículos. Si por casualidad en todos estos versículos que hoy hablamos algo te llamó la atención y quieres ir a revisar, trata de leer el capítulo completo para que tengas un poquito de historia y de contexto de lo que estás leyendo y de dónde viene. Y si necesitas todavía, después de leer el capítulo completo, todavía no lo entiendes, entonces vete al capítulo anterior y así, porque es la mejor manera de poder ir entendiendo la Biblia, no por pedacitos, porque a veces un versículo, tú puedes entenderlo en ese momento de ese versículo, pero no tiene a lo mejor nada que ver con lo que en tu pensamiento algo te vino. Es algo totalmente diferente cuando empiezas a leer el capítulo completo porque es todo es como una historia, es como de dónde salió este pedacito de versículo que yo estoy leyendo, de dónde salió. Yo ahorita di pedacitos de versículos, o sea, solamente versículos porque pues aquí tardaríamos todas horas y horas si hablo de un capítulo completo, pero en realidad yo sí les recomiendo que cuando quieran leer algo, no vean solamente un versículo, váyanse al capítulo completo y cuando lean la Biblia, empiecen a leerla de capítulo en capítulo, no de un versículo, dos versículos ahorita y ya no más, no, capítulo en capítulo para poder ir agarrando. Es como cuando leemos un libro. A veces es difícil leer un libro solamente por un parrafito y dejarlo ahí porque nos vamos a perder de la onda. Muchas veces cuando estamos leyendo un libro leemos un capítulo completo y ya después, pues mañana voy a leer otro capítulo y así. Así es como uno debería empezar a leer la Biblia. Vamos de capítulo en capítulo. Y yo les puedo dejar, creo que tengo por ahí un PDF si quieren empezar a leer la Biblia. Es como una guía más o menos. Yo no la hice así exactamente, pero cuando yo empecé a leer la Biblia, más o menos ese fue el formato que yo utilicé, aunque no lo sabía. Fue sencillamente como lo iba sintiendo en el momento. Pero después me conseguí este formato y me pareció súper bueno porque es una manera de que a medida que vamos leyendo, por ejemplo, el Nuevo Testamento, vamos leyendo el Antiguo Testamento vamos leyendo el Nuevo y a medida que vamos leyendo el Nuevo, de repente vamos leyendo Hechos, que es la vida de los apóstoles y otras cosas, de repente también Salmos, o sea, es como una guía, porque a veces, pues nos podemos, si de repente vamos leyendo solamente el Antiguo Testamento, va a llegar un punto donde de repente podemos sentirnos que es un poquito denso, entonces es bien también a la par estar leyendo otras cosas para también ir entendiendo porque todo se conecta. Lo que dice al final se conecta con el principio, lo que dice al principio se conecta con el final, incluso en el medio. Entonces, es increíble, la conexión que tiene la Biblia es increíble. Entonces, bueno, ya hasta aquí lo voy a dejar. En este episodio me he extendido un poquito porque es pues bastante información, pero es para dejar una semilla. Estos episodios es para dejar una semilla en base a las cositas que he experimentado en mi vida. Soy una bebé, estoy aprendiendo. Yo, o sea, estoy en este camino de aprendizaje, así como me imagino ustedes también. Estamos todos en esto aprendiendo porque hemos sido tan engañados por tantas cosas, tantas
maneras de ver a un Dios que no es y no tiene sentido. Entonces, si tienes alguna duda, por ejemplo, en este momento de cómo agradarle a Él, pues entonces pregúntale directamente cómo te gusta que te agrade. O sea, ¿qué te gusta que yo haga que te agrade a ti? Y Él te lo va a ir respondiendo, a lo mejor. O sea, puedes agarrar una base de lo que yo dije hoy aquí o irte, o sea, tú solo y preguntarle a Él con un corazón, otra vez humillado, con un corazón de que, con ese sentimiento de que nosotros no sabemos nada, Él lo sabe todo, ¿verdad? Y venir como humillados y no con orgullo, porque cuando venimos con orgullo, pues no va a funcionar así. Tenemos que venir como que somos unos bebés en pañales y queremos aprender. Pero bueno, ya para terminar, quisiera cerrar con esto que justamente dijo Yahusha en el Nuevo Testamento, que dice así en Mateo 7:21, dice, no todo el que me dice Adonai, Adonai entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Yahusha lo dijo todo. Todo. Él no está diciendo, no, el que hace mi voluntad y lo que yo he hecho, no. Él dijo, el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, no necesariamente porque nosotros a lo mejor tengamos doctrinas o cosas que nos han enseñado que son así, son así, porque esto se pudiese contradecir a todo lo que de repente en el Nuevo Testamento se dice, pero no se contradice en lo absoluto. Si nosotros hacemos la voluntad del Padre, de Elohim, de Yahuwah Elohim, el que mandó al Hijo, pues estaremos bien. ¿Y qué significa hacer la voluntad del Padre? Pues agradarlo, amarlo con todo nuestro corazón, que es el primer mandamiento. ¿Cómo lo amamos? Siguiendo sus mandatos, siguiendo sus mandamientos, amándolo y agradándolo con estas cosas y con muchas cosas más que a lo mejor vas a ir descubriendo tú también en la Biblia. Entonces, bueno, un abrazo para todos, que tengan todos un lindo día y nos vemos en una próxima oportunidad con la parte cuarta de esta serie, La Relación Más Especial. Un abrazo, bye. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este episodio. Si te gustó, agradecería mucho que me dejaras una reseña en Apple Podcasts o estrellitas en Spotify y además lo compartas con alguien que le encantaría saber de esta información. Sígueme en las redes sociales como Mari Shadle, M-A-R-I latina S-H-A-D-L-E. Te mando un fuerte abrazo y mis mayores deseos de que vivas siempre con un corazón alegre y una mente curiosa para disfrutar la vida alegremente. Hasta la próxima.